Bueno, y le platico, ciudadanos saturaron esta mañana diversos hospitales públicos de la capital yucateca. Uno de ellos fue el de la 42 Sur, donde la mayoría señala contagios de conjuntivitis, por lo que desde las 4 de la mañana esperaron por consultas médicas. Además, mencionaron que existe desinformación por el tema. Sin embargo, autoridades de la unidad intervinieron para hacer más ágil la atención y así poder atenderlos sin contratiempos. Bueno, y precisamente hoy me acompaña la doctora Guillermina Hernández, quien es oftalmóloga y retinóloga, para platicarnos sobre cómo tratar la conjuntivitis y sobre todo cómo detectar los síntomas. Muy buenas noches, bienvenida, doctora. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Platicábamos hace unos momentos fuera del aire. Generalmente la conjuntivitis se daba más en los niños, sin embargo ahorita están teniendo casos niños, adultos y demás, ¿no? La conjuntivitis es una enfermedad relativamente frecuente porque es una principal causa de consulta tanto con la consulta de oftalmología como medicina general. Pero ahorita ha habido un brote de casos, ha habido más frecuencia en estos, pero la conjuntivitis generalmente es una enfermedad frecuente, pero es una enfermedad benigna porque generalmente se resuelve sin dejar mayores secuelas y es autolimitada. La conjuntivitis tiene diversas causas, principalmente las causas son infecciosas, pueden ser alérgicas e irritativas. Correcto. Lo que es la alérgica y la irritativa pues no son contagiosas. Principalmente lo que preocupa es las infecciones virales y bacterianas. Que es la que está ocurriendo en estos momentos. Son las que pueden llegar a ser muy contagiosas. Así es. Entonces, las causas, ahorita lo que se cree que es principalmente, la causa principalmente es viral. Okay. Y el manejo en este tipo de padecimientos es un tratamiento sintomático. Los síntomas con los que principalmente se presenta el padecimiento es con ojo rojo. Hay enrojecimiento ocular, el paciente va a sentir dolor, sensación de cuerpo extraño, ardor, lagrimeo y también inflamación de los párpados. Secreción, diferente secreción, a veces puede ser secreción acuosa o una secreción ya amarillenta o verdosa que nos hace pensar más en una infección bacteriana. Doctora, cuando empezamos a ver estos síntomas, bueno, tenemos los síntomas, un decir, ¿no? ¿Días antes ya podemos estar contagiando de conjuntivitis o es cuando empezamos a ver Generalmente la conjuntivitis es de inicio brusco o de inicio agudo. Okay. El periodo de incubación puede variar según el germen, pero en las cuestiones virales puede ser entre 24 y 72 horas, dependiendo del virus. Hay virus que puede ser el periodo de incubación mayor de 14 días. Entonces, generalmente la infección se va a dar cuando empieza uno con todo el cuadro agudo y la secreción, y el contagio puede ser por contacto directo o indirecto. Entonces, el contacto directo es por estar en contacto con la secreción, con la lágrima de la persona. Entonces hay que evitar, cuando un paciente tiene el cuadro de conjuntivitis, estarse tallando los ojos, y es muy importante para evitar la propagación la higiene. Dentro de las medidas higiénicas principalmente es lavarse las manos. Usar el gel antibacterial. Idealmente agua y jabón, pero si no se cuenta, el gel antibacterial también nos ayuda para evitar la propagación del virus. ¿Cómo debemos atenderlo? Por ejemplo, es decir, mañana me despierto y comienzo con los síntomas, ¿cómo la debo de tratar? Idealmente hay que acudir a consulta a la unidad médica que le corresponda para evitar la automedicación. Es muy importante que sea revisada para dar el tratamiento adecuado. Muchas veces cuando es solo la infección viral con tratamiento sintomático, que es a veces compresas frías, lágrimas artificiales, y cuando ya se sospecha que tiene una infección bacteriana, agregar antibióticos solo en esos casos. Correcto. Y se espera una mejoría generalmente entre los 7 días a las 2 semanas. Por eso se considera que la enfermedad es autolimitada, porque se va a resolver en ese periodo de tiempo. Muchas veces se comienzan a hacer esos tratamientos así como caseros, ¿no? En casa, es típico, ¿no? Que la mamá, pues, las compresas de agua tibia y demás. ¿Usted recomienda entonces acudir al médico, no esperar? Acudir a consulta, acudir a revisión, es muy importante. Correcto. Ahora, las recomendaciones, por ejemplo, en el caso de los niños, en las escuelas, hacia los padres, ¿qué recomendaciones nos tienen? Principalmente en los niños, si tiene un hijo enfermo, pues hay que tener las medidas higiénicas. La mamá, que es normalmente quienes atendemos a los niños, al aplicarle las gotas, hay que lavarnos muy bien las manos posterior a eso.
para evitar la propagación. Los niños también se tienen que lavar las manos. Hay que estar muy al pendiente de ellos porque si uno no está con los niños pequeños, evitar llevarlos a la escuela. Hay que evitar llevarlos a la escuela, que se estén lavando las manos, los juguetes con los que los niños están en contacto o los objetos, almohadas, se tienen que lavar y los objetos hay que limpiarlos. Correcto. Para evitar que el virus se siga propagando. ¿Cómo sabemos si ya pasó la etapa contagiosa? Pues hasta que se resuelve el cuadro, hasta que se quitan los síntomas, se resuelve el cuadro. Hasta que ya no hay ojos rojos, hasta que ya no hay secreciones. No hay molestia, entonces podemos decir que ya se resolvió el cuadro. Correcto. Principalmente una semana es lo que luego tratamos de que los niños, en este caso, pues no asistan a la escuela porque entonces puede propagarse más la... Entonces la recomendación es que si empiezan con síntomas, pues que no acuda a la escuela el pequeño. Doctora, ¿algo más que desea agregar a las personas que nos están escuchando? Pues principalmente el cuidado, es muy importante las medidas higiénicas para evitar la propagación de la enfermedad, porque en esto, aquí en Mérida, pues la temperatura y por la humedad, esto hace que los virus estén más tiempo o perduren más y por eso es más frecuente la infección. Perfecto. Entonces, medidas higiénicas es una de las cosas más importantes. Ahí están las recomendaciones. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y aclararnos todas las dudas en relación a este tema. Muchas gracias por habernos acompañado. Guillermina Hernández, doctora, muchísimas